Antes de comenzar con los sistemas hidráulicos, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud, reclamos sobre sistemas mecánicos o sistemas eléctricos? Y los sistemas mecánicos solo van a salir resortes, amortiguadores y otros elementos. ¿Qué otros, pues ustedes son los ingenieros mecánicos, qué otros elementos existen en los sistemas mecánicos aparte de masas, resortes y amortiguadores? Lo otro que pueden salir son poleas, pues las poleas es simplemente un cambio de dirección de la tensión entre la polea. Pues finalmente una polea entra dentro de esa categoría, fuerzas, masas, resortes o amortiguadores. ¿Listo? Pues desde el punto de vista de los elementos básicos de todos estos sistemas, uno puede contar para cada categoría con los 5 dedos, ¿cierto? Sistemas hidráulicos que nos podemos encontrar, de lo que ustedes entiendan como sistemas hidráulicos. Una bomba, una válvula, un tanque. Y con esos tres elementos tenemos flujos y presiones. ¿Ves? Bien. De los sistemas eléctricos, lo único que no hemos visto y que puede estar o llegar, llegar al parcial es la sumatoria de corrientes en un nodo. ¿Listo? Que eso no lo vimos en la clase pasada. Quieran ahorita, si nos da el tiempo, lo revisamos. Pero básicamente, el principio es, si tengo un elemento al cual le llegan 3 o más cables, las corrientes las puedes poner en cualquier dirección. Luego la solución daría la dirección correcta. Tendría una corriente 1, una corriente 2, una corriente 3. Y tendríamos que la sumatoria de esas corrientes debería dar 0. Listo. Eso es lo único que no vimos directamente, pero digamos que no es muy difícil de trabajar. Clarificar algo respecto a la Señor. que viene siendo sobre las dos ecuaciones diferenciales que escriben. Era un poco respecto a la duda de lo que vi, de si el KT y el KE están en Inversas. más profe. Eh, Lo que veía, el KE es la, viene siendo la constante de MF, entonces esa sería la que debería estar asociada a la es, ecuación. es cierto. Sí, sí. Tienes razón. Están intercambiadas. Están intercambiadas, es verdad. Aunque normalmente, si el motor está, digamos, balanceado, las dos constantes tienen los mismos valores en sistema internacional. ¿Listo? Pero sí, tienes toda la razón. Eh, constante de la fuerza electromotriz. Debería ir acá. Listo. Eh, efectivamente. Listo. Ahorita la, ahorita la corrijo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de empezar con esta parte de los sistemas hidráulicos? Bueno, entonces, ¿qué leyes nos permiten construir modelos de sistemas hidráulicos? ¿Cómo? Bernoulli puede ser. ¿Qué otras ecuaciones? ¿Qué otras ecuaciones podemos usar? Ecuación de energía, ecuación de continuidad.
Tenemos la ley de Pascal, Navier-Stokes y un montón de amigos físicos del milenio pasado. Listo, nosotros vamos a estar utilizando principios de conservación de masa, momento y energía, y también el principio de continuidad. Listo. Y para empezar, ¿cómo podemos modelar una botella? Una botella es un sistema hidráulico. ¿Cómo podríamos modelar una botella? O cómo podríamos modelizar el llenado de una botella. Hola. Es un tanque que se está llenando, efectivamente. Entonces, ¿qué podríamos aplicar ahí? ¿Cómo? Es una botella. Normalmente la botella tiene, supongamos que es así. Esto. Tenemos una botella. ¿Qué puedo manipular? Un fluido. Listo. Puedo manipular un fluido. Pues podría ver que estoy manipulando el caudal de entrada. Listo. Suponemos que podemos manipular el caudal de entrada. Al manipular el caudal de entrada, entonces, podemos controlar el volumen de la botella o el volumen del líquido en la botella. Listo. ¿Qué ecuación diferencial nos permitiría definir el volumen del líquido dentro de la botella? Cambio de volumen con respecto al tiempo. El cambio de volumen con respecto al tiempo sería igual a el caudal. He ahí el modelo de la botella. ¿Listo? Entonces tendríamos volumen de la botella, que sería la salida, y el caudal sería la entrada. ¿Listo? Teniendo entonces esto, podríamos construir la función de transferencia. Listo, tenemos una ecuación diferencial. Y como tenemos una ecuación diferencial, podemos hacer la transformada de Laplace. Después de la transformada de Laplace, encontrar la función de transferencia. ¿Listo? Muy bien. Para entender a nivel temporal cómo se llena la botella, podríamos resolver la ecuación diferencial. Por un lado, que podría ser resolver la ecuación diferencial, esta no es para nada difícil, o podríamos simularlo de manera numérica. ¿Listo? ¿Cómo se simula numéricamente una ecuación diferencial? Necesitamos las condiciones iniciales, pero después de que tenemos las condiciones iniciales y tenemos la ecuación diferencial, ¿cómo la podemos simular?
Su- te regresa un dólar. ¿Cómo podría, cómo podría obtener un gráfico tiempo-volumen? Constante es Si tenemos flujo constante, podemos resolver la ecuación diferencial. Listo. Pero si lo quisiéramos hacer de manera numérica, ¿cómo lo podríamos hacer? plano. Si hacemos Laplace, podemos encontrar la solución en Laplace y podemos hacer transformada inversa, pero eso sería resolver la ecuación diferencial. Es otro método para resolver. Tenemos que usar métodos numéricos. Listo. Ustedes han visto métodos numéricos. De pronto alguno puntual, pero como se presiona una clase de métodos, no, no sé No son rápidos. Ok, interesante. No sabía que no veían métodos numéricos. ¿Saben qué es la integración de Euler? Vamos a ver si la encuentro. O diferencias finitas, ¿les suena? Y finitas. Esto, no les suena. Estos son métodos numéricos. Pues esto también es la definición de la derivada también, desde cálculo. Tenemos esta definición cuando h tiende a 0, obtenemos lo que sería la definición de la derivada. ¿Listo? Entonces si uno tiene en este caso estos h serían unos delta de tiempo, uno puede construir o convertir las derivadas en diferencias finitas. Y con diferencias finitas vamos a poder simplemente numéricamente eh, ir evaluando el valor del volumen a cada instante de tiempo. Listo. Interesante. Bueno, un elemento más para la lista de cosas que vamos a aprender en el curso. Bien. Entonces, si nosotros quisiéramos resolver esta ecuación diferencial, ¿cómo lo podríamos hacer? Hemos dicho que si tenemos un volumen constante, perdón, un caudal constante, entonces esto es una constante y podríamos simplemente integrar. Esto. Tendríamos por este lado el volumen, por este lado el caudal de entrada, y como eso es una constante, esto básicamente sería una línea recta. El volumen va a ir aumentando a medida que el caudal esté activo. ¿Cierto? Si voy muy rápido me dicen, trato de explicarlo de otra forma. ¿Vamos bien? Listo. pero una pregunta, ¿qué estamos buscando llegar ahí? Entender el comportamiento del volumen dentro de la botella. Listo. Pues inicialmente entenderlo. Una vez lo entendemos, recordemos, muchos de ustedes no estuvieron en la primera clase, pero la idea del control, o para poder controlar algo, lo primero que debemos hacer es entenderlo. Entonces, desde la ecuación diferencial, podemos simularlo o resolverlo, dependiendo de nuestras capacidades matemáticas. Aunque pues yo ya recomiendo la simulación, tenemos unos computadores súper potentes a comparación de los computadores de los años 90 o antes, ¿cierto? Pero simularlo con código o pues, por ejemplo en SolidWorks uno puede ver el total y esto. Cualquiera de las dos. Lo importante es entender cómo funciona, ¿cierto? Como ya tenemos un modelo,
lo haríamos con código. Es tener la respuesta temporal, ¿cierto? Aquí básicamente, si yo voy a poner por aquí el caudal, ustedes han utilizado los sistemas de dispensador de agua que tiene la universidad. Han visto que ellos tienen una función temporal. Ellos, si uno les pone la botella en el sensor, ellos empiezan a botar agua, supongamos que es constante, y después de un cierto tiempo simplemente para, ¿cierto? Hay unas que tienen más caudal que otras, entonces hay unas que llenan la botella y otras que no llenan la botella. ¿Listo? Entonces va a tener un caudal constante y después deja de tener ese caudal constante. El caudal se pone en cero. ¿Qué tipo de señal es esto? No, no es un pulso. Es un doble escalón. Tenemos un escalón de subida, un escalón de bajada. Listo, tenemos un pulso. Listo, acá pasar con ese pulso. Vamos a poder ver el volumen en la botella que va a ir aumentando hasta que le deja entrar agua. El volumen se frena. Listo. Entonces yo quisiera llenar todas las botellas y controlar exactamente el volumen que le meto a la botella, que podría ser. ¿Qué tendría que medir? Si yo quisiera llenar todas las botellas a 1 litro, por ejemplo, si yo quisiera a cada botella meterle 1 litro, ¿cómo lo podría hacer? Una forma sería ver cuál es el caudal, pero para ver el caudal necesitaría o un sensor de caudal para poder controlar, para poder saber cuánto caudal le estoy metiendo y con ese caudal saber a cuánto tiempo va a necesitar para llegar al volumen deseado, ¿cierto? O podría tener un sensor de volumen, que lo más fácil por un sensor de volumen es un sensor de peso, ¿cierto? Vamos a suponer que la densidad del agua es 1, o podríamos hacer una prueba de densidad y saber cuál es la densidad del agua a la temperatura actual, las condiciones atmosféricas actuales, y con el sensor de peso llenarlo hasta 1 litro. ¿La potencia de qué? ¿La potencia de qué, Daniel? Si es la potencia de la bomba, si la bomba o la presión o cualquier elemento externo. Si yo tengo un sensor de volumen, no importa, porque yo sé cuánto volumen tiene la botella. Esto. Entre más directa sea la medida, menos problemas voy a tener con la variable que deseo controlar. ¿Cierto? Si yo estoy midiendo el caudal, yo tendría que estar integrando o estar sumando ese valor de tal forma que con eso pueda estimar el volumen dentro de la botella y suponer que la botella quedó llena a 1 litro. ¿Listo? ¿Eh? Bueno, hasta ahí más o menos. Bueno, vamos a hacer entonces nuestra primera simulación. Voy a crear un notebook de Python. Entonces, si utilizan Jupyter, lo podrían abrir. Yo prefiero trabajar directamente con el Colaboratory. Simplemente es un notebook de Python. Eh, y simplemente voy a importar NumPy. NumPy es una librería de procesamiento numérico. Si nos vamos a las definiciones de
de la derivada, este volumen podría ser dividido entre dos volúmenes, uno en el tiempo t y otro en un tiempo t más h. T dividido por h. Esto. Voy a cambiar esta h por un delta de tiempo. Acá lo estoy haciendo, se conoce como forward. Nos estamos yendo hacia un instante futuro. Pero también lo podría haber hecho backward. Lo podría hacer hacia un tiempo pasado. Esto y esto lo podría reescribir como, si fuera una iteración, lo podría escribir como k más 1 menos sobre el delta de tiempo de ese entre esos dos volúmenes. ¿Listo? ¿Entendemos esta notación? ¿Listo? Esto es una iteración en un tiempo k. Acá tengo un tiempo k más 1. Y la distancia entre los k es delta de t. Acá tendría un caudal. Este caudal podría ser función del tiempo. Pablo. ¿Listo? Yo podría reescribir esta ecuación para predecir el valor del volumen. Podríamos tener acá entonces Q de t, delta de t, más el volumen actual. Eso, entonces yo podría instante a instante ir prediciendo el volumen siguiente. Listo. Hasta ahí, bien. ¿Dudas, preguntas? No. Bueno. ¿Cómo? VK es el volumen en el instante K. Si estamos en el tiempo inicial, sí sería la condición inicial, ¿cierto? Sería el volumen al cual inicia la botella si K fuera cero. Si K es cero, entonces sí es el volumen inicial, si no es el volumen en cada instante. Listo. Voy a definir entonces el delta de t. Voy a llamarlo delta de t. Voy a hacer una simulación buenos días, cada 0.1 segundos. Voy a definir mi volumen inicial. Para eso voy a crear un arreglo de volumen. Y voy a crear mi vector tiempo. Espacio lineal. Por esto, un rango. Voy a simular 10 segundos con ese paso de tiempo. Y acá voy a tener la misma estructura. Señor, genera un vector de ceros. Solamente un vector lleno de ceros. Míralo, un vector lleno de ceros. Y tiene la forma del vector tiempo. Listo. Y en este caso el vector tiempo va de 0 a 10 con un paso que sería 0.1. O sea, genera como para que sumen gradamente. Este de acá está sumando 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, así sucesivamente hasta 10. Pues lo hace hasta el valor inmediatamente anterior a 10. ¿Listo? Y este simplemente hace un vector de ceros con las mismas dimensiones que la otra. El DT genera al poner el DT. Este es el vector tiempo y este es el vector volumen. Los dos tienen las mismas dimensiones. Listo. Y acá simplemente va a ser un for de t en el tiempo. Pongámoslo así. Miremos que estoy graficando. Está al revés. El índice tiempo. Índice tiempo. Acá lo tengo.
Listo. Y la iteración debería ser si y es mayor a 0. Listo. Nosotros no simulamos el tiempo 0. Empezamos en la iteración 1. Entonces el volumen para la iteración i va a ser igual a el caudal por el delta de tiempo más el caudal, perdón, el volumen, que lo estoy haciendo, le quité un 1 al k. Voy a ponerle k mejor. Todavía no lo he definido, Listo, tengo que definir el caudal. Listo, pongámosle 0.1 como caudal y ahí tendría una simulación. Yo podría entonces, tendría que importar la librería para graficar Matplotlib. Acá simplemente graficaría vector tiempo volumen y listo. Esta sería entonces la gráfica. ¿Qué está pasando? En 10 segundos el volumen va a ir aumentando. Listo. Bien. Y claramente podría yo decirle, pues supongamos que tenemos un pulso hasta los 5 segundos. Si el tiempo es mayor a 5 segundos, realmente el caudal va a poner en 0. Si yo hago esto, entonces sube, el caudal es 0, entonces el volumen queda constante. Listo. Una forma muy rápida de simular ecuaciones diferenciales. Listo. Ya está. En la página, ustedes tienen este iconito. Y en este iconito llegan a la carpeta pública donde ya están estos dos archivos. Listo. Bien. Entonces ahí una integración muy sencilla. Rongecuta es de orden 45. Normalmente creo que es orden 45. Y esto es orden 1. Tenemos simplemente una diferenciación de orden 1. Rongecuta es de orden 45, entonces son 45 elementos que tiene en cuenta. Muchísimo más precisa. Pero nosotros, a lo que vamos a hacer en el curso, no necesitamos tal precisión. Listo. ¿Qué vas? Que era simplemente para ver la respuesta temporal. Entonces una forma de hacerlo es utilizar el método numérico o la otra sería resolver la ecuación diferencial. ¿Listo? Pues en este caso es... Entonces acá queremos encontrar la respuesta. El modelo ya lo tenemos. Tenemos un modelo ecuación diferencial. Entonces son muchas cosas las que están ustedes mencionando. Vamos a separarlo. ¿Cierto? Tenemos por un lado el modelo. Entonces tenemos el modelo ecuación diferencial. Ese modelo lo podríamos representar en transformada de Laplace. También lo podríamos representar como una función de transferencia. ¿Listo? Los tres elementos son representación del modelo. ¿Listo? De cara a análisis, el más útil va a ser la función de transferencia porque nos va a permitir definir muchas características del comportamiento de ese sistema sin tener que resolver nada. ¿Listo? Entonces, por modelo tenemos eso. Función de transferencia nos va a permitir analizar las características de ese sistema sin tener que resolverlo. ¿Listo? Por otro lado, tenemos la respuesta temporal. Si es por respuesta temporal, vamos a tener la solución a la ecuación diferencial, pero normalmente cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales, la solución restringe la entrada. ¿Cierto? Cuando nosotros resolvimos o cuando queríamos resolver, decíamos que el caudal era constante. La simulación nos permite poner cualquier tipo de caudal.
¿cierto? Acá puse un pulso, resolver para un pulso una ecuación diferencial, pues en este caso es relativamente sencillo, pero cuando tenemos ecuaciones más complejas va a ser muy difícil resolver para algo que no sea un valor constante. ¿Listo? Yo creo que en ecuaciones diferenciales resolvían para valores muy sencillos, o constantes, o escalón, o función sinusoidal, como mucho. Listo. Entonces, cuando la entrada es, ¿cómo? Eso será al final de ecuaciones, porque se complica. O sea, cuando no tenemos una solución a la ecuación homogénea y ya se vuelve no homogénea, ya eso se complica bastante. Entonces, de ahí la gran ventaja de utilizar los computadores actuales que para estos sistemas que estamos evaluando resuelven, pues resuelven la simulación rápidamente. Listo. Bien. Digamos que en los parciales no vamos a necesitar resolver la ecuación diferencial. Lo que vamos a necesitar es analizar la función de transferencia. ¿Listo? No para el primer parcial, pero para los siguientes. Pregunta, por ejemplo, en el parcial, tú nos pones casos parecidos. Nosotros, ¿cómo diferenciamos si te hallamos la transformada de Laplace o el caso del punto uno? O si aplicamos la derivada, la definición derivada. El, este parcial de la próxima semana va a ser un parcial de modelación. Y para modelar necesitamos ecuación diferencial, función de transformar la Laplace y función de transferencia. Listo. Pero tú nos argumentas, como, por ejemplo, en tal punto busco la transformada. Todos los puntos van a ecuación diferencial. Todos van a necesitar exactamente esos tres. Este primer parcial no tiene, pues como me lo estoy imaginando a día de hoy, no tiene nada por fuera de las 3 horas. Listo. ¿Bien hasta acá? Bueno, entonces vamos a continuar con este nuevo modelo o con este nuevo sistema. Tenemos caudal de entrada, tenemos una altura, tenemos un parámetro que es el área del tanque, tenemos otro que es el área de apertura y la idea es encontrar la función de transferencia. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo modelamos este sistema? Hasta hoy. Sistemas mecánicos, sistemas eléctricos y sistemas hidráulicos. ¿Cómo atacaríamos este problema, muchachos? ¿Qué tenemos ahí? ¿Cómo lo modelamos? ¿Cómo? Bernoulli, ¿qué nos dice? Hay una, lo que no se hace con raíz cuadrada, 2
Sí. Ya tenemos una descarga atmosférica. Pues tenemos una transformación de energía potencial a energía cinética. ¿Listo? La energía potencial del tanque se transforma en energía cinética en el punto A. ¿Cómo? La MGH, Bueno, entonces, por un lado tenemos una acumulación. Tendríamos un caudal de entrada menos un caudal de salida. Sería igual a la diferencia de volumen que hay en el tanque. ¿Listo? Lo que entra menos lo que sale es igual a lo que se acumula. ¿Listo? Si entra más de lo que sale, vamos a acumular. Si entra, perdón, si sale más de lo que entra, vamos a disminuir la capacidad que tiene el tanque. ¿Listo? Caudal de entrada ya está definido, nos falta identificar el caudal de salida. ¿Listo? Y para el caudal de salida tendríamos aquí una velocidad y tendríamos aquí una altura. ¿Listo? El caudal de salida que tendríamos acá, simplemente velocidad por área. ¿Listo? Ahí tenemos un cambio del volumen. Necesitaríamos saber cuánto vale esa velocidad. ¿Cómo calculamos esa velocidad? ¿Cómo las igualaríamos? El MGH. de la potencial con la cinética, ¿no? Sí. Tendríamos una potencial que está dada por la densidad. Y esto sería igual a Medio la un medio densidad, de la densidad por la velocidad cuerpo. Listo. Acá entonces tendríamos que la velocidad es igual a, se cancela, pasaría, listo, energía potencial a energía cinética. Una transformación de esa energía potencial a energía cinética nos da, la velocidad es raíz de 2g por h. Listo. Entonces nuestro caudal de salida sería el área por la velocidad. Muy bien. Con eso entonces ya construimos lo que sería el modelo se toma como dijimos la elección anterior, se toma como. con dv sobre S. No, porque Ah, no, no, el anterior era el modelo de llenado de una botella. solo llenado. Entonces básicamente no teníamos caudal de salida. Entonces si te das cuenta era Qin igual a el dB de T.
Listo. ¿Qué tenemos acá? ¿Cuántas incógnitas tiene esta ecuación? ¿Sabemos cuánto vale el volumen? No. El volumen también es una incógnita. No sabemos esto y no sabemos esto. Tenemos ahí que el tanque tiene un área A, suponemos que es área constante, por lo tanto el volumen de un tanque de área constante es área por altura. Esto. Tenemos esto, entonces el modelo sería esto. Y nos decían que la salida del nivel del tanque era la altura. Ya tenemos entonces la altura, ya tenemos el modelo, ya tenemos la ecuación diferencial completa de este sistema. Listo, en este caso es una ecuación no lineal, porque la altura está dentro de una raíz. Listo, los efectos no son lineales. Esta es una ecuación no lineal. Como es una ecuación no lineal, vamos a tener problemas llevándola al dominio de Laplace. Esto, Aquí no sería pues al ser raíz un como que un semicírculo. están las dos variables, la raíz igual a la otra variable, entonces sería como un Yo no lo logro ver. No, no sé cómo lo estás viendo tú. Probablemente esté bien, pero no lo logro ver de esa forma. Esto, que se podría simular y entender el comportamiento de este sistema. O lo otro que podemos hacer es hacer un proceso llamado linealización. Listo. El proceso de linealización lo vamos a ver más adelante en el curso. De aquí va a ser un acto de fe. Y esto se va a transformar en esto. Esto se transformó en esto por el proceso de linealización que vamos a ver próximamente. No esta clase, lo vamos a ver en una siguiente clase. ¿Listo? Sí, como de resistencia de radio. es de resistencia. Se conoce como una resistencia hidráulica. ¿Qué vamos a hacer? Una transformación matemática de esta ecuación para llegar a esta ecuación. Ese proceso se conoce como linealización. El proceso no lo voy a explicar el día de hoy. Entonces, básicamente es una función que transforma la ecuación de arriba a la ecuación de abajo. ¿Listo? Un procedimiento matemático que nos permite hacer eso. ¿Listo? Puede ocurrir que en el parcial hayan elementos de linealización y en ese caso yo simplemente les doy la linealización. ¿Listo? ¿Ya nos haga? R va a ser una constante. ¿Listo? Y se conoce como resistencia hidráulica. Pero técnicamente es como la red, pues la pérdida hacia la salida. Una pérdida.
Sí, 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 es la pérdida que ocurre por el estrangulamiento del fluido. ¿A qué refiere el tema de linealización? Convertir una pérdida, ok. No, aquí el comportamiento de esta ecuación, si te das cuenta, esta h sería h a la 1 medio. Y a la 1 medio ya la vuelve no lineal. Comportamiento no lineal, básicamente si tú tratas de trazar una función, te va a dar algo diferente a una línea recta o a un plano. Bueno, eso. Pues lo que busco es como reemplazar algo que no es lineal, agregándole una constante. En términos mágicos, sí. Listo, el proceso de linealización. Vamos a dar una pequeña introducción en este momento. Ustedes recuerdan algo llamado serie de Taylor. Lo has escuchado. La serie de Taylor o expansión en serie de Taylor. Básicamente tú puedes escribir cualquier función como una sumatoria de una serie infinita. Esa serie infinita es una serie polinomial que empieza constante, término lineal, término cuadrático, término al cubo, a la 4, a la 5, así sucesivamente. De manera infinita puedes describir cualquier función con esa serie de Taylor. Lo que nosotros estamos haciendo acá, si nosotros nos pensamos en la raíz cuadrada tiene esta forma. Esto. Para la linealización debemos escoger un punto, que se conoce como punto de linealización. Si nosotros escogemos ese punto, nosotros vamos a trazar una línea recta que cruce por ese punto. Ahí no me cruzó por el punto, pero imaginémonos que cruza por el punto. Entonces, la línea recta es en las proximidades del punto, es prácticamente lo mismo que la función. ¿Ves? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es aproximando esa curva a una línea recta alrededor de un punto. Esto, el punto lo tomé de manera arbitraria. No les he dicho cuál es el punto. Luego veremos cuál es el punto. Pero básicamente lo que estamos haciendo es aproximando esa curva a una línea recta. Y lo que estamos usando por debajo es una expansión en serie de Taylor. Listo. Pero eso para después. Listo, no nos vamos a sobrecargar con ese tema el día de hoy. Eso. Lo único que tenemos que entender es que existe, que para nosotros poder hacer control o para poder diseñar los controladores, lo que vamos a necesitar hacer cuando nos encontremos con una ecuación diferencial no lineal es hacer el proceso de linealización para poder encontrar la función de transferencia. De esto. Bien. Ya tenemos nuestra ecuación diferencial, encontremos la función de transferencia. Entonces, para dividir nosotros calculamos lo que acaba de mostrar. Te doy, por ejemplo, esto. Y tú encuentras esto. Y pues tienes que despegar esto y tienes que despegar esto para llegar a esto. Y una vez llegas a esto, yo te digo que esto se aproxima a esto. Dices que vamos a meter los tres, pues que cada ejercicio tendría los tres casos. Entonces, Sí, para dividir esto es como ya llegamos a la primera parte. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar transformada de Laplace, que es lo que voy a hacer en este momento. vimos en el ejercicio anterior que no aplicamos la transformada de Laplace. Ahí simplemente cogemos la ecuación diferencial y aplicaríamos la transformada de Laplace. Estaría faltando en el anterior, pues para dividir esto. Sí, solo que como este es muy parecido al anterior, lo único que no tiene es esto. Solamente lo estoy haciendo acá para economizar tiempo. Transformada de Laplace. Y si acá transformada de Laplace, y que haya el Ahí queda la transformada de Laplace, nos falta la función de transferencia. Esto. Entonces, tenemos el caudal de entrada en el tiempo se transforma en caudal de entrada en el dominio de Laplace.
Luego tenemos h en el dominio del tiempo, se transforma en h en el dominio de Laplace. Y por este lado tenemos una derivada, que sería a por la transformada de Laplace de la derivada, sh de s más h0, donde esto es condición inicial, la altura inicial del tanque. Eso no debería ser menos. Este sí, sí. Qué bien. Excelente. Muy bien. Vamos a despegar 4VH. ¿Cuál es la salida? HS. HDS. Entonces, despegamos HDS, voy a pasar esto por este lado. Voy a distribuir. Y voy a factorizar. Hacemos esto por este lado. Listo. Y simplemente HDS sería igual a 1 sobre AS más 1 sobre R Q ds más A AS más 1 sobre R H0. Listo. Ya tendríamos la transformada de Laplace. Y por acá ya estaríamos llegando a la función de transferencia. Yo multiplicaría arriba y abajo por R, entonces me quedaría R, me daría 1, me daría R por A, haría lo mismo acá, para quedarme con un polinomio sobre un polinomio. ¿Listo? Entonces tengo dos funciones de transferencia, la que me interesa sería esta de acá, sería R sobre R por A, S más 1. ¿Listo? Y ahora sí, los había mencionado antes, vamos a encontrar las formas estándar. ¿Qué vaina? ¿Qué vaina? Entonces, aplicamos Laplace. Y despejé, estoy tratando de despejar HDS. Y ya. Listo. Muy bien. Entonces, muchachos, esta ecuación, si se dan cuenta, tiene un polinomio completo. Es un polinomio de orden 1, tiene un coeficiente en S y tiene un coeficiente en S a la 0. Esto, el orden del polinomio lo da la S de mayor orden. Esto. Entonces, esta es una función de transferencia de primer orden. El denominador marca el orden del sistema. Este es un sistema de primer orden. Está definido por su ecuación característica. La ecuación característica es el denominador. Listo. El denominador de todas las funciones de transferencia debe ser el mismo para un sistema. ¿Listo? Entonces, esta ecuación característica debe ser igual a esta ecuación característica. Porque ambas están relacionadas con el mismo sistema. Y un sistema solo puede tener una ecuación característica. ¿Listo? Es una forma de verificar que estamos haciendo las cosas bien. Daniel. Bueno, ya, no la acabas. Voy a la Listo. Bien. Ahora sí, las formas estándar. Ahí en la página está, pues en el sitio web del curso está esta página que dice, se llama formas estándar en la semana 4. Tenemos 4 formas estándar, las más importantes son estas dos.
la forma estándar de primer orden y la forma estándar de segundo orden. Ahorita vamos a ver una de segundo orden. Por el momento tenemos un sistema que tiene la forma de primer orden. ¿Listo? ¿Bien hasta acá? Esto que tenemos aquí en el cuadro verde, que es h de s sobre q de entrada de s, es la función de transferencia del sistema desde el punto de vista del caudal de entrada. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un área del tanque y tenemos una resistencia hidráulica. ¿Listo? Esos son dos parámetros que vienen de las propiedades físicas estructurales de nuestro modelo, perdón, de nuestro sistema. Acá tenemos la forma estándar que tiene dos parámetros y esos dos parámetros son dos parámetros que nos hablan de las características de la respuesta del sistema. ¿Listo? Una de ellas se conoce como ganancia, que es gamma, y la otra se conoce como constante de tiempo, que tiene la letra griega tau. Entonces, podríamos escribir esto como gamma sobre tau s más 1. Acá podemos hacer una igualación término a término, entonces R es a gamma y RA es a tau. Entonces gamma es esto y el tau sería A por R. ¿Listo? Acá lo hicimos por un sistema hidráulico, pero funciona también para los sistemas eléctricos, para los sistemas mecánicos. ¿Listo? La constante de tiempo está relacionado a el tiempo de respuesta del sistema. ¿Listo? Ese T tiene unidades de tiempo. Para cualquier sistema en el cual nos encontremos, esa constante va a tener unidades de tiempo. ¿Listo? Por eso se llama constante de tiempo. ¿Bien? Como tiene unidades de tiempo, eso nos está indicando qué tan rápido responde el sistema. Esto, en este caso, qué tan rápido se llena el tanque. ¿Cuánto es el tiempo que necesita el tanque para llenarse? Esto. No se recuerdan la solución a una ecuación diferencial que normalmente son exponenciales. Esto. La solución homogénea a una ecuación diferencial son un conjunto de exponenciales. Si nosotros simulamos el llenado de este tanque, el llenado del tanque va a tener esta forma. ¿Listo? La altura del tanque con respecto al tiempo. ¿Listo? Va a alcanzar un valor constante y va a tener una constante de tiempo que se define como tau. ¿Listo? El tau es la constante de tiempo que nos permite llegar a un valor del 63% del valor final del tanque. La gráfica Respuesta temporal. Si nosotros solucionáramos esa ecuación diferencial, llegaríamos a algo así.
Pues es una exponencial, eso de semicírculo no tiene nada. El 63%. El tanque va a llegar a un valor final. Esto. El 63% de ese valor final lo va a alcanzar en el tiempo tau. ¿Listo? Eso nos va a dar una idea de la velocidad de llenado de ese tanque. Es un ejercicio de descarga, Pablo, pero esta descarga tiene un caudal de entrada. Y ese caudal de entrada, si es lo suficientemente grande, va a empezar a llenar el tanque a pesar de que tenga un hueco. ¿Listo? Si no fuese lo suficientemente grande, pues de hecho desde el modelo, no importa el caudal que tenga, así sea muy pequeño, el tanque se va a llenar proporcional a ese caudal de entrada. ¿Listo? Pues ustedes lo pueden intentar en sus casas. Van al baño, tienen el grifo y ustedes tienen aquí un tapón para el lavamanos. Pueden regular el tapón del lavamanos y si el tapón, lamentablemente el caudal de los lavamanos no es muy alto, pero si ustedes regulan la apertura del tapón, ustedes pueden llenar el lavamanos a un cierto nivel, manteniendo el caudal de entrada constante. ¿Listo? A pesar de que tengamos un agujero. ¿Listo? Y el punto de equilibrio, digamos que la altura de equilibrio va a depender de cuánto sale y cuánto entra. Esto se genera una especie de equilibrio entre el valor de entrada y el valor de salida del tanque. De pronto yo que quedar viendo buscas que entreguemos. Te planteamos lo del principio de Q menos Q para Sí, llegas esto, pues llegas a este, ¿cierto? Y yo les digo, este pedacito se va a transformar en este pedacito. Entonces ya tienen la linealización. Después de que hacen la linealización, ustedes hacen transformar de Laplace y llegan a esto o a esto, pues normalmente a este. Y de acá simplemente se extrae esto, que es la relación entre la salida y la entrada, y obtenemos. Ahí tenemos la ecuación de primer orden, y como nos dimos cuenta que era una ecuación de primer orden, sabemos que la forma estándar es esta, entonces vamos a tener estos dos parámetros. Y terminamos el ejercicio. Esa parte es la función de transferencia. Esa es la función de transferencia. Sí. Acá simplemente despegamos en el dominio de Laplace y ya cuando extraemos el coeficiente encontramos la función de transferencia. Pero eso es algo fijo. Pues si causa el tiempo de respuesta, porque Listo. Vamos para acá. Te voy a responder. ¿Ya puedo borrar esta parte, muchachos? Listo. Bien.
Esta es la ecuación linealizada de este sistema. ¿Bien? Esta es la ecuación linealizada del sistema. La podría escribir como HR igual a A delta de H delta de T. Bien. Yo podría multiplicar esa ecuación por R a ambos lados. Me va a quedar R Qin menos H menos esto. Yo podría escribirla también como R Qin AR de H de T más H. ¿Listo? Esa es la ecuación diferencial. ¿Listo? Es una ecuación diferencial no homogénea. Si yo resuelvo para la ecuación homogénea sería esto. Esa sería la ecuación homogénea de este sistema. Esta ecuación yo podría reemplazarla por, yo podría decir que la solución a esta ecuación es una solución de tipo exponencial. Esto. Para encontrar el valor de la exponencial, podríamos decir que la solución va a ser de tipo listo. Si yo supongo que esta es la solución para esta ecuación, tendría que encontrar el valor de A y el valor de B. Esto. ¿Cómo encuentro el valor de A y el valor de B? Simplemente cojo esto, lo reemplazo acá, derivo esto y lo reemplazo acá. Esto. Derivada de h con respecto al tiempo sería igual entonces a ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué faltaría menos? O sea que esto es así. No. Sin el menos en el exponencial nos queda así. Listo. Yo les creo, hace mucho no derivo una exponencial. Entonces reemplacemos. Solo que esta la voy a llamar diferente para que no se me confunda. Llamarla m. ¿Listo? Entonces reemplacemos estos dos acá. Nos daría AR, R, menos MB exponencial de BT. Por este lado, más M exponencial de esto. Y esto acabaría de dar 0. Entonces, ARM debería ser igual a... Acá tenemos que esto se va con esto, por lo tanto, B sería esto. Ya sabemos que esto de acá vale por medio de... A ver. ¿Cuánto vale M? No. El exponencial vale 2.7. ¿Pero cuánto vale M? ¿Lo podemos definir o no lo podemos definir? ¿Cuánto vale M? Todavía no sabemos. Tendríamos que resolver para la ecuación no homogénea. Esto.
Vamos a tomarnos un descanso. Yo leo cómo resolver esta ecuación, que si no nos quedamos aquí pegados. Entonces vamos a tomar un descanso hasta las I:45. Yo me voy a poner a leer cómo resolvemos esto para poder responderle a Mateo. Listo. Vamos a resolver nuevamente la ecuación diferencial. Entonces, vamos a empezar con la ecuación homogénea. Para la ecuación homogénea voy a suponer esta solución. Si esta es la solución o esta es la solución que yo supongo, entonces la derivada de h con respecto al tiempo me va a quedar como menos b por c exponencial de menos bt. Reemplazo estas dos en la ecuación, me va a quedar entonces como menos arbc exponencial de menos bt más c exponencial de menos bt. Si paso esto a este lado, me va a quedar de esta forma. C se cancela con C, el exponencial se cancela con el exponencial. Me va a quedar que AR es igual a B 0. B entonces es 1 sobre AR. Y habíamos dicho que AR también se puede escribir como tau. Entonces esto se va a poder escribir como 1 sobre tau. ¿Listo? Ya sabemos que B es 1 sobre AR, entonces simplemente va a reemplazar en estas dos soluciones 1 sobre AR. ¿Listo? Esto era para la homogénea. Y ahora voy a resolver para la no homogénea. Y para la no homogénea voy a suponer que esta va a ser mi solución. ¿Listo? Entonces, si esta es mi solución, la derivada de h con respecto al tiempo me va a dar, c es una constante, la derivada de una constante es 0, me va a quedar menos esta de acá, que sería menos por menos me da más 1 a r por c, me va a quedar c sobre ar exponencial de menos 1 a r en el tiempo. Esto, ya tengo h, tengo dh, voy a reemplazarlas acá, me va a quedar r qin igual a r, multiplica su derivada, esto sería c sobre ar exponencial de menos 1 art más h, sería esta que tenemos acá, esto sería c menos c exponencial de menos 1 art, tenemos ar que se cancela con ar, c exponencial de menos 1 menos c exponencial de menos 1, todo esto y todo esto se eliminan, entonces me va a quedar que c es igual a r qin, y de acá, de la forma estándar, vemos que r está asociado con gamma, esto sería gamma por qin, que sería el valor de un caudal constante. ¿Listo? Que también podríamos definir como la amplitud. Teniendo esto acá, podría entonces definir que h es igual a gamma qin, factor común, 1 menos exponencial de menos t sobre tau.
Listo. Esto sería la amplitud del escalón. Voy a cambiarlo por A. Donde está es la amplitud del escalón. Listo. Esa sería la solución temporal de la ecuación diferencial para un sistema de primer orden. Listo. Todo eso para responderle a Mateo. Pero estaba excelente. Pues una muy buena pregunta. Muy bien. Acá tenemos la respuesta temporal. Esto quiere decir que esta sería, esto nos da cómo podríamos graficar la altura de este tanque. ¿Listo? ¿Cómo la podemos graficar? Esto acá es una exponencial. Entonces, si tuviéramos una exponencial e a la t, sería de esta forma. Como tenemos una exponencial de e a la menos t, tendría esta forma. Como la tenemos negativa en esta parte, entonces quedaría así. Exponencial de menos t. Y tenemos un 1, entonces la va a elevar. Y la respuesta nos va a quedar así. T, h. Por este 1. Tiene una asíntota que va a quedar en R en gamma sobre gamma por A. Esto si no quedaría asíntota en 0. Pero ese 1 menos la exponencial nos da que la asíntota es gamma por A. ¿Listo? O en el caso del ejercicio que estamos haciendo, sería la resistencia hidráulica por el caudal de entrada. Las soluciones son para el modelo. En este momento estamos solo modelando. La segunda parte del curso va a ser diseñar el controlador. ¿Listo? Acá solamente estamos tratando de entender cómo la altura del tanque se ve afectada por el caudal de entrada. Si nosotros estuviéramos en procesos químicos o en una industria que necesite control de nivel de tanque, nosotros estaríamos controlando el nivel del tanque para que se mantenga constante. Esto. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos sistemas con cierta presión, si tenemos una estructura como esta, para mantener la presión constante en A minúscula, tendríamos que mantener la altura constante. Ya, lo que estamos haciendo es entendiendo el proceso para luego controlar una variable de manera continua. Lo mantengo. Listo. Bien. Entonces, esta es la forma que nos da la solución temporal. Ahora vamos a analizar este pedacito, solamente este pedacito. Si analizamos solo ese pedazo, nos quedarían básicamente valores porcentuales del valor final. ¿Listo? Entonces, tenemos acá 1 menos el exponencial de menos t sobre tau. ¿Listo? El t puede tener cualquier valor, pero se analiza para valores específicos de tau. Entonces podemos tener que t vale 1 tau, 2 tau, 3 tau. Voy a continuar acá. Esta sería la salida en porcentual. 4 tau, 5 tau y 10 tau, que es el otro valor importante. Si nosotros reemplazamos t por esto, nos darían aquí unos valores. El primer valor sería 0.632. Esto estaría 0.95, estaría 0.98, estaría 0.99, estaría 0.999. Esto son los valores
porcentuales. Este sí no lo recuerdo, no es muy importante. Pero serían los valores porcentuales que nos dan de la solución temporal. 86. Listo. Punto 86. Listo. Esta es la solución temporal de este ejercicio, pero si lo tenemos en términos generales, es decir, en forma estándar, vamos a tener aquí la ganancia del sistema y acá vamos a tener la constante de tiempo. ¿Listo? Todos los sistemas de primer orden tienen constante de tiempo. Entonces, si yo abro la llave, él va a alcanzar un valor deseado. Ese valor deseado lo va a alcanzar, pues, o va a alcanzar un valor estacionario. Ese valor lo va a alcanzar al 63% cuando se cumpla el primer tau, al 86% cuando se cumplan 2 tau, al 95% cuando se cumplan 3, al 98% cuando se cumplan 4 tau, al 99% cuando se cumplan 5 tau, y al 99.99 cuando lleguemos a 10 tau. ¿Esto? Entonces, esos son simplemente unos puntos que nos dicen qué tan cerca estamos del valor estacionario. ¿Listo? Los valores son importantes porque básicamente para cualquier sistema que cumpla con esta estructura, yo ya sé que la gráfica va a ser esta y que estos van a ser los valores principales. Todos los sistemas a los cuales les pueda llevar a esto van a responder así. A esa estructura. Hay que ser gamma sobre tau s más 1. Si tú al sistema lo puedes llevar a GAU, a gamma sobre tau s más 1, donde gamma valga un valor, puede ser una chorrera de parámetros físicos de ese sistema, y hace también una chorrera de parámetros físicos del sistema, siendo ambos constantes. Estos dos son constantes y la puedo escribir de esta forma, va a responder así, siempre. Esto no importa si el sistema es mecánico, eléctrico, hidráulico, térmico, óptico, astrológico, lo que sea. Si tiene esa forma, responde así. Esto. Por eso es tan importante llevarlo a la forma estándar. Si la forma estándar nos permite llevarlo hasta acá, ya sé cómo responde. Esto. Pues probablemente ustedes no tienen un sensor de temperatura en sus casas, pero esa curva se ve clarito en una olla sobre un fogón, ya sea eléctrico, de gas, inducción, lo que sea. La temperatura va a tener esa estructura. Eso porque es un sistema de primer orden. ¿Listo? Bien. ¿Estás satisfecho tu pregunta, Mateo? Excelente. Entonces deberíamos darle un aplauso a Mateo por la buena pregunta. Listo. Muy bien. Ahora les toca a ustedes modelizar dos tanques en cascada. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé. Esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar, en este caso, vamos a encontrar dos funciones de transferencia. Vamos a encontrar H1 sobre Q1, perdón, sobre Qin y H2 sobre Qin. El caudal de entrada del segundo tanque es el caudal de salida del primero. ¿Listo? Intentemos construir el modelo. Si tienen preguntas, dudas, me cuentan.
Y entonces, Ya tenemos la de arriba. Entonces, esta salida la metemos la de abajo. la salida del de arriba es la entrada del de abajo. Ujú. Solo que en este caso, eso va a ser la entrada del otro. Sí, pues es que todos tienen razón porque hay muchas formas de atacar el problema. ¿Cómo lo atacaría? ¿Cómo lo puede hacer? Ese es el punto. Pues yo ya sé cómo funciona el primer tanque, ya solo necesito entender cómo funciona el segundo tanque. Ya, O sea, que podemos partir de la salida de la ecuación diferencial que ya tenemos. Sí, o sea, aquí es, esta ecuación sería para el tanque abajo, el tanque 1. para el tanque de arriba. La salida ¿Cuál es la salida del tanque 1? que, H sobre R. ¿Puedo borrar el tablero? Pero está bien, pues estamos aprendiendo. Bueno, muchachos, entonces tenemos dos ecuaciones diferenciales para cada tanque. Tenemos caudal de entrada menos caudal de salida, linealizado. Es igual a la acumulación, básicamente área por el diferencial de altura para el tanque 1. Para el tanque 2 tenemos caudal de entrada, que es el caudal de salida, por eso lo pongo exactamente igual. Tengo caudal de salida, que sería H2 sobre R2, nuevamente linealizado, igual a área por el cambio de la altura. ¿Listo? Este de acá, hacemos
transformada de Laplace, me va a quedar Qin ds igual a H1S sobre R más AS HDS menos, entonces A1, R1, A1, H1, 0. Condición inicial de la altura del tanque 1. Tengo esos elementos, voy a multiplicar todo por R, entonces me va a quedar R1, 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 perdón, acá no me queda R1, acá se va, y me va a quedar aquí R1. Esto. Factor común, H1 de S, me va a quedar aquí entonces R1A1S más 1, menos R1A1 H1, 0. Paso este lado, este término para este lado, me va a quedar entonces R1Q1 de S más R1A1 H1, 0 igual a H1 de S multiplica a R1A1 S más 1. Paso este término para este lado, va a quedar R1, R1A1 S más 1, Qin de S más R1A1 H1, 0 sobre R1A1 S más 1. Tengo este término y esto es igual a H1 de S. ¿Está ahí lo mismo ahorita? Este coeficiente entonces sería la función de transferencia de salida sobre entrada. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Listo. No, tranquilo. Listo, vamos con el siguiente. ¿Qué cambia? Que acá en vez de Qin tengo H1 sobre R1. ¿Listo? Entonces, básicamente voy a escribir todo igualito, solamente que aquí va a estar H1 sobre R1. Exactamente lo mismo. Tengo esto, Q1, Qin se transforma en H1, S1 sobre R1 más, pues sería R1, R2, A2 sobre A2, R2, S más 1, pues sería H2, 0 igual a H2DS. ¿Listo? Sigue el mismo procedimiento y llegamos a esto. Esto es H1. Son exactamente la misma ecuación. Esto está con 2, esto está con 2 y acá el único cambio sería, acá tengo Qin y yo lo hubiera podido escribir esto como Q2in. Entonces esto acá sería eso, es exactamente el mismo, pues el mismo tanque con entrada y salida. ¿Cuál? Este. Esto sería R2. Todo esto sería en función de R2 porque viene de acá. Si pensáramos esto como Qin 2, solamente sería esto Q2in, porque el resto sería R2. Todo sería 2. Esto, acá todo fue 1, acá todo sería 2. Listo. Entonces, acá tengo H1S, acá tengo H1S. Podría entonces coger todo esto y meterlo acá. Sobre él, claramente. ¿Listo? Señor.
Sí, sí. Sí, sí, acá H1S sobre R1 menos H2S sobre R2. Sí, sí, está bien. Esto. Yo solamente estoy economizando tiempo porque este procedimiento es exactamente este procedimiento y vamos a llegar a un resultado similar. Listo. Bien. Voy a hacer algo extra para ahorrarme un montón de cosas. Listo. Yo acá tengo la salida. Yo acá tengo la entrada. Entonces, salida sobre entrada sería esto. Listo. Principio de superposición. El coeficiente es la función de transferencia. ¿Hasta ahí bien? ¿Cómo que no? Acá tengo H1. Acá tengo Qin. Si yo supongo por un segundo que esto no existe, yo puedo simplemente coger esto, pasarlo a este lado y me va a quedar R1 sobre el denominador. Listo. Entonces simplemente extraer el coeficiente. Es el coeficiente que relaciona H1 con Q1. Listo. Ahora voy para este. Voy a coger el coeficiente que relaciona H2 con H1. ¿Cuánto valdría? Sería esto que aparece acá, que sería R2 sobre R1, se multiplica a 1 sobre A2 R2 S más 1. Ese es el coeficiente que relaciona H2 con H1. Listo. Ahora viene la sorpresa. Si yo tengo H2 de S que está con respecto a H1 de S y lo multiplico por H1 de S sobre Q in de S, voy a obtener H2 de S sobre. Entonces, ¿qué hago? Multiplico este por este y obtengo la solución sin tener que hacer mucha carpintería. ¿Vieron la estrategia? Voy a utilizar variables intermedias y ya luego componer mi salida con respecto a mi entrada. ¿Listo? Yo lo que necesitaba buscar era H2 sobre Qin sobre el caudal de entrada, pero yo tenía H2 sobre H1 y ya tenía H1 sobre Qin. Entonces hago como una regla de la cadena, encadeno funciones de transferencia y obtengo la que necesito. ¿Listo? Bien. Esa multiplicación va a generar una función de transferencia de orden 2. Como es de orden 2, tendríamos en la forma estándar un sistema de segundo orden, entonces tendría esta estructura. ¿Listo? Voy a completar esta ecuación o esta multiplicación. H2 sobre Qin de S sería, multiplicamos estas dos ecuaciones, me daría R2 y abajo tendría A1R1 S más 1 y A2R2 S más 1. Listo. Acá tendría que hacer distributivo. H2S2 sobre Qin de S haría R2 sobre A1, A2, R1, R2, S cuadrado más
A1 R1 más A2 R2 S más 1. Listo. Acá tengo un R1 y acá tengo un R1. Se me van los R1s. Listo. Y entonces, chicos, esta ecuación es una ecuación de orden 2. Listo. Un polinomio de orden 2, por lo tanto, tiene la estructura de un sistema de segundo orden. Listo. Este sistema de segundo orden entonces tiene R2 va a estar asociado con gamma y lo que acompaña al S cuadrado, o sea, esto, A1, A2, R1, R2, va a estar asociado con 1 sobre omega n cuadrado. Y este término que tenemos acá, A1R1 más A2R2, va a estar acompañando a 2 chi omega n. Una relación 1 a 1, ¿cierto? Esto. Entonces de acá podríamos despejar cuánto vale omega n. Que sería raíz cuadrada de 1 sobre A1 A2 R1 R2. Y tendríamos que coger esto, meterlo acá para despejar de aquí el valor de chi. Listo. Nos daría valor de chi sería A1R1 más A2R2 sobre 2 multiplica a 1 sobre A1 A2 R1 R2. Listo. Ya tendríamos entonces los parámetros de la forma estándar de un sistema de segundo orden. Así como ahorita vimos que tau tenía cierta importancia, el valor omega n y chi también tienen cierta importancia. Esto lo veremos en siguientes clases. Listo, la importancia de esos dos valores. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas, inquietudes? Es llegar hasta acá. Entender que esto es de segundo orden y encontrar en términos de los parámetros del sistema cuánto valen la forma estándar. Si es que tiene forma estándar. Si no tiene forma estándar, pues no se encuentran los parámetros de la forma estándar. Eso dije al principio de la clase. Esto es muy raro que no hayas escuchado. Sí, yo les recuerdo, van a organizar por sillas intercaladas, va a haber parcial A, parcial B, y van a tener 6 puntos
2 de mecánica, 2 de electricidad y 2 de hidráulica. Listo, el parcial se gana con resolver uno de cada uno, pero tienen 2. ¿Por qué? No, hay personas que se aburren en un parcial, lo hacen en hora y media, entonces para que no se queden sin hacer nada en la otra hora y media, ahí tienen otro parcial. ¿O no? Claro. Sí. 6 de 6 es 5. ¿Cómo? 6 de 6 es 5, ¿no? 6 de 6 es 5 y 3 de 6 es 5. Ah, ok. Pero tiene que ser uno de cada uno bueno. Uno de cada uno bueno. O te puedes ir, si quieres no viene también, pues no hay problema. Se verá. Listo, no hay problema. Señor. Este es R1. No te canses. Ah, ahorita revisamos en tu desarrollo. Listo. Chicos, antes de que se me vayan, porque ya los veo que veo que la energía cinética del salón está alta. Quería mencionar que todos los sistemas físicos tienen una analogía con la electricidad. Entonces, por ejemplo, en los sistemas hidráulicos tenemos una relación que es esta que les planteo acá. El caudal puede estar relacionado con corriente, la presión con voltaje, la resistencia hidráulica con resistencia eléctrica, la capacitancia hidráulica con capacitancia eléctrica, la inductancia hidráulica con inductancia eléctrica, el volumen con la carga eléctrica y la densidad de flujo con la conductividad. Es un poco un capacitor almacena carga eléctrica, un capacitor hidráulico almacena volumen, un tanque es un capacitor hidráulico. ¿Listo? Un tanque es un capacitor hidráulico porque almacena, pues, almacena líquido. ¿Listo? Entonces, ciertos parámetros de ese tanque los podríamos relacionar con una capacitancia hidráulica. Está relacionado con la energía cinética que puede desarrollarse dentro de una tubería. Esto, si se mueve rápidamente, ustedes saben que probablemente les enseñaron el golpe de ariete. Cuando uno cierra muy fuerte, hay una energía cinética. Esa energía cinética puede estar asociada con esa inductancia hidráulica. ¿Listo? Si una tubería tiene una caída dependiente muy alta, se puede asociar a una inductancia hidráulica. ¿Listo? ¿Cómo modelamos la botella como circuito? Se tendría la ecuación diferencial y esa podríamos relacionar el volumen con carga y el caudal con corriente. Acá tengo un circuito eléctrico, acá tengo una fuente de corriente. Recuerden que corriente está asociada con caudal, entonces yo puedo, si yo lo presiono, podemos ver que la botella se empieza a llenar. Acá podemos ver el voltaje que está asociado con el volumen, entonces se llena. Se va a llenar de manera infinita porque este modelo no tiene límite. Yo podría utilizar algo que se conoce como un diodo Zener, y si yo lleno la botella llega hasta un cierto valor y pues ese volumen no va a aumentar, claramente se está regando. De hecho podemos ver que el agua ya no entra a la botella, ya se riega. ¿Esto? Entre otras. ¿Cierto? La página me da mucha libertad, entonces puedo hacer un montón de cosas que en Interactiva están bastante limitadas. Y otra razón de por qué uso una página, porque estas páginas están desde el 2018. Entonces, si ustedes se fueron a hacer un doctorado,
o una maestría, necesitan información del curso que de pronto no guardaron o no se llevaron su cuaderno, entonces meten la URL y encuentran toda la información. De hecho, les voy a mostrar, ustedes van a docencia, aquí están todas las páginas desde el 2019, todos los cursos que he dado, está toda la información. Entonces, ustedes no tienen acceso al curso cuando terminan el curso en interactiva, pero sí tienen acceso a las páginas después de que acaban el curso. ¿Listo? Ahí está la de análisis funcional. Ahí está. ¿Listo? En la historia. Ah, bueno. Listo. Chicos, ahí tienen de ejercicios para que creen los circuitos eléctricos del tanque con salida atmosférica y el doble tanque en cascada con salida atmosférica en el circuito. Listo. Y ya con esto termino porque estaba sintiendo mucha energía cinética en el salón. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud. En el parcial tienen acceso a una calculadora sin acceso a internet, es decir, una calculadora clásica. Una calculadora clásica y 2 hojas tamaño carta por lado y lado, con sus notas, poemas, declaraciones, lo que quieran. Oraciones, conjuros, lo que quieran. No sé. No sé en qué crean. ¿Listo? Muy bien.